Congreso Internacional de Psicología. Para todos y para todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación. Hoy tuvimos algunos problemas técnicos para poder conectarnos, pero aquí estamos en este último día de presentaciones, en este último día de conferencias, donde todos nuestros conferencistas han traído unas posturas académicas, unas posturas desde la academia muy buenas, todas ellas. Y bueno, hoy vamos a dar cierre a este ejercicio académico, vamos a estar durante una hora en la presentación de las 6 de la tarde, que ya estamos un poquito corridos, y luego a las 7 de la noche vamos a tener el cierre general del evento, donde vamos a estar en un conversatorio con pues la mayoría de las personas que se hicieron parte de este equipo, que pues acompañó y realizó todas las acciones que eran necesarias para que este congreso fuera una realidad y que hoy, 30 de octubre, podamos estar diciendo que terminamos. Me presento, mi nombre es David Bonilla Macías, soy psicólogo, director del segundo Congreso Internacional de Psicología Online y hoy nos acompañan para la última conferencia de esta sesión, el doctor Ervin Norsa y la doctora Marta del Rosario Peña Sarmiento. Doctora Marta, doctor Ervin, buenas noches. Aquí estábamos corriendo detrás de cámara, ya estamos aquí, ya estamos en vivo. La doctora Marta del Rosario Peña Sarmiento es psicóloga, doctora en psicología. El doctor Ervin Norsa es psicólogo, PhD en ciencia política y actualmente es magíster en psicología jurídica. Doctor Ervin, doctora Marta, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a este espacio. Hoy sí vamos a olvidarnos un poquito del protocolo inicial de todas las conferencias, invitar a la gente a que compartan estos videos para que puedan disfrutar de estas ponencias y voy a darles paso a esa presentación que ustedes dos han llamado Neurocriminología para la disuasión del crimen. Doctor Norsa, doctora Peña, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, pues, muchas gracias por la invitación inicialmente, a los organizadores, especialmente también a nuestra Universidad del Bosque, desde donde hacemos esta presentación, y la doctora Marta del Rosario de la Universidad Católica seguramente también ahora les comentará un poco de lo que hacemos también en esa alianza interinstitucional y por supuesto en la entidad en la cual hoy me encuentro desde mi oficina, en la Policía Nacional, en la Dirección de Investigación Criminal Interpol, pues un poco es el equipo de trabajo grande interinstitucional y vamos a presentarles lo que hemos hecho o venimos trabajando desde hace algunos años. Para ser muy concretos, vamos a hablar de un tema, de una línea de investigación. Voy a ir adentrándome un poco en el tema que me he venido desarrollando y lo hemos denominado Neurocriminología para la disuasión del crimen, con la doctora Marta del Rosario, con otros colegas, Rafael que no se encuentra hoy y está en otra actividad también a nivel de esta investigación y otros colegas. Pensamos hace algunos años sobre cómo lograr disuadir inicialmente el crimen. Entonces voy a contarles un poco en el contexto desde la Policía Nacional, que es la unidad donde yo inicialmente llevo 18 años
laborando en temas de criminología, psicología criminológica, cómo venimos trabajando en ese tema y aterrizamos ahora en este proyecto. Inicialmente, y en este slide ustedes lo pueden ver, la Policía Nacional, dentro de su misión constitucional, artículo 18 de la Constitución Política, indica que la policía tiene dentro de sus funciones o misión la prevención del delito y la atención o prevención de todos los fenómenos que afectan la seguridad y convivencia del país. En ese sentido, o en ese entendido, lo que se hace a nivel de las policías del mundo o lo que hacen los organismos de seguridad es prevención, y dentro de la prevención va un componente fuerte o un componente dirigido a la disuasión del delito. Ahí uno podría hablar de la prevención situacional, que va acompañado un poco de lo que se ha llamado el efecto sobre el potencial criminal, y bueno, ya lo hablaremos más adelante. Pero frente a esto, este slide lo que quiero contarles un poco es que todas las policías del mundo, y especialmente Colombia, ha desarrollado entre sus actividades de policía o servicio de policía algunas campañas dirigidas a la prevención y control del delito. Entonces vemos algunas imágenes aquí sobre control de delito con algunas capturas y prevención con algunas actividades, acciones, campañas que hacen las localidades o los territorios incentivando e interactuando con la comunidad. Alrededor de eso, pues hay una versatilidad de campañas, un portafolio de campañas frente a determinados delitos o focos delincuenciales que van dirigidas a prevenir y a unir una sinergia entre comunidad y policía. Pero la pregunta grande es, de todas esas campañas que hace la policía o que viene haciendo la policía hace algunos años, la pregunta es, ¿sabemos qué funciona dentro de esas campañas para la disuasión del delito? ¿Cómo funciona? Y dentro de estas dos preguntas grandes es lo que queremos o hemos venido queriendo responder en nuestro proyecto. Actualmente la policía está apostándole a un enfoque que se llama una reestructuración o fortalecimiento del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, y se ha denominado policía del vecindario. Y dentro de esto tiene un componente fuerte de cercanía a la comunidad y unas acciones de disuasión del delito que trabaja e interactúa policía y población. Entonces, dicho esto, más adelante les quiero ir contando, en la siguiente diapositiva tenemos un poco lo que entendemos a nivel de disuasión, a nivel de literatura, a nivel de criminología, muy concreto, no me voy a detener en el constructo, en el concepto, pero la disuasión básicamente lo que indica es, se intenta que el potencial delincuente o el sujeto o el delincuente que ya es reincidente, recurrente, tenga un desistimiento para la comisión del delito. ¿Qué quiere decir esto? Y más adelante la doctora Marta les explicará un poco la corriente criminológica y desde la psicología de lo que hemos hablado, y es hacer menos atractivo la comisión del delito, es decir, la incursión del delito, la motivación o lo que motiva a incurrir en un delito, que haya se desincentive. Sin embargo, en la disuasión, cuando se decide o cuando logramos que el potencial delincuente decida no cometer un delito, hay dos factores fuertes que cambian allí, y es una decisión sobre no cometerlo en ese momento y tal vez en otro momento donde esa amenaza o ese riesgo de cometer un delito para él y esa amenaza de que sea capturado puede correrse en el tiempo. Es un efecto. Y el otro es correrse en el territorio. De aquí se ha hablado de desplazamiento en el tiempo y en el territorio, pero eso es un tema un poco más largo. Bajo estos constructos, entonces seguimos preguntándonos, bueno, ¿cómo generar disuasión? ¿Cómo afectar la percepción del potencial delincuente para que haya un efecto de disuasión? Y hay ejemplos, por señalar algunos abajo de sus pantallas pueden ver algunos experimentos que se han hecho en Colombia y en otros países, como patrullaje de policías aleatorizados, llegar a sectores en pequeñas horas, en pequeños momentos y generar presencia eventualmente, o generar presencia en puntos críticos en unas horas que son más álgidas, o los efectos de las cámaras de videovigilancia, e inclusive los ejemplos que podrían tener con una corriente que se llama prevención del crimen a través del diseño ambiental, y básicamente hay que hacer visible todo lo que estamos haciendo, y un ejemplo de ello es un cajero automático. Se encontró hace muchos años que si se logra establecer que sea muy visible al interior de un cajero automático, haya mucha visibilidad y una percepción de que soy observado, eso inicialmente disuade o disuadía en su momento al delincuente. Dicho esto, en la siguiente diapositiva, ya he dicho lo de disuasión. Entonces, hay una pregunta grande y es entre disuasión y persuasión. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre disuasión y persuasión? Bueno, aquí no me voy a detener, creo que más adelante Marta del Rosario les comentará. Entonces, tenemos aquí una interrogante grande, disuasión y persuasión. De esto, la literatura en criminología, que es el fuerte en el cual nos combinamos con Marta del Rosario,
mi corriente en criminología y ella experta desde la psicología y Rafa en temas de ingeniería aplicadas a ejercicios de neurociencias. Entonces, en criminología se ha encontrado que esta disuasión es posible afectarla bajo dos componentes. Uno es la oportunidad que tiene el delincuente, el análisis que hace un delincuente frente a la oportunidad que se le presenta al tener un objeto deseado, un individuo que está motivado, por ejemplo, un hurto en celular. Entonces, tengo un objeto que es un celular, estoy motivado porque genera unos dividendos a nivel económico o me genera un retorno a nivel rentístico, y si tengo un objeto deseable, tengo una motivación como criminal y no observo un posible riesgo de un guardián eficaz o un organismo de seguridad cerca, esos tres factores confluyen en el tiempo y dan la oportunidad para el delito. Y ahí es donde hablamos de teoría de la oportunidad del crimen, que cambian territorios, cambian las obras y cambian los contextos. Acompañado de esto, el premio Nobel Gary Becker, el premio Nobel de Economía, con su teoría que ganó el premio Nobel de elección racional o teoría económica del crimen, lo resumía de otra manera, diciendo, básicamente, asumiendo la teoría económica del crimen, hay un costo y un beneficio de cometer el delito. Si los beneficios son más altos frente al costo, dicho de otras maneras, si el costo puede ser capturado y condenado, pero el beneficio, por colocar un ejemplo, es rentístico, y este costo de ser capturado es poco probable y el beneficio es más alto, pues esa balanza, digamos, hace que el delincuente cometa el crimen o lo inhiba. Entonces, entendemos que hay un ser racional, o el delincuente es un ser racional que evalúa y toma decisiones. De esta manera, en la siguiente diapositiva, tratamos de ir ampliando un poco más nuestro sustento teórico en la disuasión que usamos y viene un poco a nivel de prevención del crimen o prevención situacional, el triángulo del crimen. Es decir, por un lado la oportunidad, por otro lado el deseo o la motivación y las potenciales víctimas, además del entorno o el contexto territorial que puede incidir. Entonces uno diría en teorías de criminología ambiental, en sitios donde hay menor luminosidad o donde hay mayor obstáculos para que sea visible el delincuente, eso facilita o incide en que haya mayor comisión del delito. Entonces, acá ahora estamos hablando del contexto o del ambiente o el entorno que también tiene un factor de decisión allí. En la siguiente diapositiva, digamos que vamos diciendo ahorita teorías del crimen y ya me voy adentrando un poco en un campo que creo que mezclamos allí. Solamente voy a ilustrar aquí que hay un componente de neurociencias, acá voy a hablar de criminología, hablé de ciencia de policía o servicio de policía y ahora salto a neurociencias un poco para indicar cómo algunas estructuras a nivel del cerebro y algunos elementos explican el comportamiento y ese comportamiento pues indiscutiblemente vamos a indicarlo o a tratar de entenderlo dentro del comportamiento del crimen. Y por otra parte, en el lado derecho de sus pantallas, las teorías que indican cómo tomo decisiones y cómo puedo cambiar la decisión frente a algo, un componente cognitivo, un componente afectivo y un componente conductual. Dicho esto, digamos que ya tenemos entonces ya criminología, servicio de policía, neurociencias y comenzamos a hablar de neurocriminología. Más adelante, entonces, tenemos, digamos que estos constructos teóricos ahora, lo que hicimos nosotros desde la policía y por eso nos unimos con las universidades, especialmente empezamos con la Universidad Católica, Uniminuto, Universidad del Bosque, a pensar en avanzar en neurocriminología. Y es algo que surge después de esta investigación, o más bien voy a resumirles aquí en muy poco tiempo, el antecedente para saltar a neurocriminología. Dijimos, con la Universidad de Zurich, ETH en Suiza, o el Instituto de Tecnología en Zurich, decidimos implementar mensajes, o más bien disuadir delincuentes solamente con mensajes, y un ejercicio de criminología experimental. Entonces entendíamos esas teorías, y lo que hicimos nosotros es pensar, listo, si necesitamos disuadir al delincuente, ¿por qué no hacemos algo sencillo que es colocarles mensajes para que el delincuente tenga un mensaje que recibe y esto cambie la percepción en su entorno? Frente y qué delitos podrían ser más efectivos. Entonces dijimos, coloquemos la prueba, tal vez el hurto o tal vez otra versatilidad de delitos en los sitios más críticos en Bogotá. Entonces, y se llamó, como lo ven aquí en la pantalla, disuasión de delincuentes con información focalizada o básicamente con información. En la siguiente, entonces, comienzo a contarles a ustedes un poco en qué consistía esto. Entonces, nuestra pregunta de investigación fue, ¿cómo se puede incrementar la percepción de probabilidad de captura
si se supone que los delincuentes son seres racionales y la evidencia empírica indica que los delincuentes cuando perciben que hay un alto riesgo de ser capturado, no cometen el delito en ese momento o en ese territorio, sino se disuaden. Y se ha encontrado que eso tiene mayores efectos que inclusive aumentar las penas. Esa básicamente fue la pregunta. Y en ese momento entonces comenzamos a pensar en esto, en este tipo de afiches, o más bien en la siguiente, comenzamos a pensar un poco en crear un mensaje. Entonces dijimos, queremos unos afiches y esos afiches que vayan dirigidos a victimarios. Siempre lo que se hace se dirige a víctimas. Entonces, víctima no hable por su celular porque puede ser hurtado, no deje su carro aquí porque puede ser hurtado, pero ¿qué pasa si lo dirigimos directamente al delincuente y no a las víctimas? Porque se ha encontrado en los estudios que las víctimas cuando las campañas son dirigidas directamente a cambiar su comportamiento sobre autoprotección, cuando hay un delito, esa situación deriva efectos negativos en la víctima y hablamos de fenómenos de victimización secundaria o de victimización individualmente sobre su victimización directa. Entonces, dirigimos a victimarios, inicialmente a delincuentes, información focalizada, afiches, dijimos, en la siguiente, por favor. Entonces, dijimos nosotros, bueno, pensemos en qué tipo de información focalizada y lo que hicimos fue con la Universidad de Suiza pensar y con la policía qué tipo de información puede ser que en Colombia alguien aumente su probabilidad o percepción de que puede ser capturado. Entonces, un primer afiche lo colocamos a prueba con psicólogos, criminólogos, fuimos a los territorios más críticos en Bogotá y colocamos este mensaje. Muy sencillo, piénselo, porque los expertos inclusive en neuromarketing y en psicología del consumidor nos decían el mensaje debe ser directo a alguien si usted quiere cambiar su comportamiento, si quiere incidir en su percepción, y el mensaje inicial fue piénselo. Y pues colocar imágenes sobre la policía, capturas y demás. Pero cuando comenzamos a hacerlo, alguien nos dijo, no, las siluetas, coloquen fotos, esa imagen es muy plano, hay mucho texto, no dice algo directo. Entonces, en la siguiente afiche, nos dijeron los expertos en psicología del consumidor, dijeron, bueno, el color rojo, esa advertencia hace que centren la atención y tal vez alguien dé solamente lo que está en rojo. Si ustedes ven lo que está en rojo, solamente dice, piénselo antes, usted próximo a capturado, y en rojo están los capturados. Pero luego cuando hicimos pruebas encontramos que algunos habitantes del sector en los barrios nos decían, no, pero es que mire, si usted coloca esto, la gente va a pensar que esto es muy, muy peligroso y no va a vender mi casa. Entonces, y algunos nos dijeron, no, pero si no sabe leer el delincuente, entonces esto no sirve. Entonces, en el siguiente afiche, lo que hicimos nosotros fue listo, modificar, hacer prueba, entonces colocamos color verde, que si alguien lo ve, ese verde lo identifica con policía, el escudo, cualquier colombiano ve ese escudo y lo identifica con policía de Colombia. El mensaje, piénselo, solo en este cuadrante en 2 años la policía ha capturado tantos delincuentes, los que ocurrían en ese cuadrante, y al final el delito no es una opción. Y si alguien no sabe leer, entonces estaba la imagen, sin embargo, a revisar la probabilidad de cuántas personas no saben leer que han sido capturadas, si no estoy mal, es del 5% o 4%, es decir, muy bajo. Es decir, que digamos que si no sabe leer no era un problema significativo para nosotros, porque la población era solamente el 5% de los que son condenados o capturados en Colombia. Hicimos nuevas pruebas, alguien nos dijo, no, aún así, este mensaje es mucho mejor, se identifica, pero en las pruebas que hicimos nosotros encontrábamos que aún no se identificaba un mensaje directo al sujeto de disuasión. Entonces, en la siguiente, hicimos pruebas y lo que encontramos fue, después de todos estos elementos, el último afiche que decidimos colocar, siguiente por favor, 1, 2, 3 colocamos, y el último fue algo más genérico, más bien que comprendía esos 3, siguiente por favor, que comprendía los 3 y es este afiche. Es decir, piénselo antes y para esa dificultad que había de que diera un mensaje y que el efecto fuera contrario, de aumento de inseguridad o que la gente tuviera una percepción de que hay muchos criminales, se habló algo de lo que veían ustedes, prevención del crimen y crear espacios defendibles. Es decir, que el mensaje fuera que la comunidad está generando espacios defendibles contra el crimen y que está informando. Entonces ahí ustedes ven, piénselo antes, gracias a la ciudadanía era el mensaje que estábamos indicando allí. O sea, la gente está informando, está avisando, está generando un espacio defendible alrededor de esta cuadra, tantos capturados en la imagen, y si alguien solamente se encontraba en lo rojo, que nos decían los de psicología del consumidor, los expertos, nos decían, pues en rojo usted próximo capturado, entonces un mensaje directo.
Entonces lo hicimos esto, siguiente por favor, y ya aquí resumo, entonces los afiches se colocaron uno por uno, más adelante por favor, pam pam, fuimos pasando, más adelante tenemos otros, como fuimos instalándolo, la gente fue observándolo, son fotos reales en el momento, teníamos observadores y miramos que la gente se acercaba, se colocó durante 3 meses en Bogotá, en los sitios más críticos, y todos los días se pasaba para garantizar que el afiche estuviera allí, para que el mensaje estuviera en la gente, y comenzamos a medir cambios en el crimen. Siguiente por favor. Entonces, esos cambios en el crimen, básicamente son muchos, eso está publicado ya en una revista Plus One en inglés, pero básicamente cuando hicimos pruebas T, comparaciones de medias entre grupo de tratamiento y grupo de intervención, porque hicimos esto como un estudio experimental, cogimos manzanas similares y en algunos colocamos afiches, en otros no. Básicamente acá está, digamos que los resultados que tuvimos nosotros sobre las pruebas T, y encontramos que hay disminución en los crímenes en general. Había disminución, digamos que no de la significancia que uno esperaría en términos estadísticos, pero inicialmente nos indica disminución en los sitios donde colocamos los afiches. Siguiente. Entonces, esto nos da un primer indicador sobre ese experimento que hicimos en Bogotá. Bueno, los mensajes parece que sirven, parece que el mensaje incide en el comportamiento y parece ser que disminuye el crimen. Esa gráfica que ven aquí, hicimos comparaciones día por día cuando colocamos los afiches, y ustedes ven en la línea azul es el grupo de tratamiento y la línea roja el grupo de control. Si tienen comportamientos similares, se supone que ninguna debería encontrarse porque mantiene el mismo patrón, pero cuando comienzan a encontrarse, ahí en la mitad lo ven ustedes, es cuando comenzamos a ver disminución en el grupo de tratamiento. Es decir, que comienza a tener efectos, pareciera que tiene efectos el mensaje que colocamos. Solo que a medida que pasa el tiempo, la criminología ha indicado que hay un efecto de caimiento en los mensajes porque se normalizan o se satura el emisor y ya el mensaje se convierte en algo más del paisaje, digamos, de alguna manera, en términos coloquiales, y ya no tiene efectos. Entonces ahí comenzamos a identificar lo siguiente. Entonces ahí vimos inicialmente efectos, cambios en el crimen, resultados en general. Puedo seguir diciendo, pero digamos que quería contarles esto antes de darle paso a Marta de Rosario. En resumen, encontramos en este estudio experimental con los argumentos teóricos de servicio de policía o ciencia de policía, criminología y neurociencias, junto con psicología criminológica, argumentado aquí que una campaña o una estrategia o un experimento con mensajes solamente dirigidos a disuadir parecía que tenía o que tuvo disminuciones en el crimen, sobre todo en delitos premeditados o de oportunidad donde el delincuente revisa el entorno, prepara el delito, entonces pareciera que ahí tiene efectos. También tuvimos efectos durante el primer mes, pero un efecto de decaimiento. También encontramos que no existió un efecto adverso en aumento de sensación de inseguridad, por el contrario, la gente comenzó a percibir con esos mensajes que sentía que había más presencia de la policía, sentía que había más reacciones frente al crimen, es decir, generamos espacios defendibles. También, y finalmente, digamos que algo que señalar es que las estrategias de policía pueden ser no solamente reactivas, pueden ser de este tipo como muchas más que acompañan los patrullajes de policía, y por otra parte que hay campañas o estrategias menos costosas que colocar muchos policías en un territorio, que hay que hacerlo, hay que seguir patrullando, pero uno podría optimizar los policías en otros territorios más críticos y reemplazar de alguna manera con estrategias de disuasión y solamente atacar cuando haya mayor criticidad. Entonces, yo creo que voy a dejar hasta aquí. Lo voy a dar paso, si no estoy mal, creo que seguimos ya. Perdón, unos últimos slides. Entonces, digamos que aquí, ya tenemos inicialmente resultados en criminología experimental. Entonces dijimos, bueno, parece que vamos por buen camino. Estamos tratando de generar elementos en disuasión y comenzamos a ver que en neurocriminología ya comienzan a haber estudios. Entonces, Adrián Rein, que es una persona que ha trabajado mucho en estos temas, ha encontrado como ejercicio de neurocriminología para predecir y prevenir el crimen. También hemos encontrado ejercicios de neurocriminología para revisar la toma de decisiones en policía. Entonces aquí comenzamos a ver, bueno, esto no se ha hecho en Latinoamérica, comencemos a trabajar en Latinoamérica. Entonces en la siguiente diapositiva lo que quisiéramos mostrar un poco nosotros es, con todo esto, esta es una gran línea de investigación de neurocriminología para la disuasión del crimen. Entonces hasta ahí, pues Marta muy amablemente, yo siempre hago un comentario coloquial a Marta y a mis compañeros de trabajo, a Rafa también, porque les digo que desde la policía como que casi que hicimos una orden de captura para poder trabajar en equipo, entonces que por favor trabajáramos en equipo, y aquí venimos haciendo muchas cosas. Entonces voy a dejar hasta aquí, creo que Marta nos puede ayudar a contar con más detalle lo que hemos hecho en esta línea sobre persuasión. Entonces muchas gracias y ya más adelante lo vamos a intervenir. Gracias, Mayor. Muy buenas noches para todos.
Bien, básicamente lo que voy a presentar es en el marco de lo que el mayor Norsa acaba de presentar, básicamente el inicio de una línea de trabajo que nos permite integrar diferentes tipos de procesos. Entonces, simplemente para clarificar, el mayor ha hecho un énfasis muy importante en un proceso que técnicamente se llama disuasión y que tiene un enfoque macro. El proceso de persuasión también lo tiene, pero la diferencia con el proceso de persuasión es que normalmente tiene la característica que es posible utilizar diferentes tipos de apelaciones y enfoques. Entonces, un poco para tratar de controlar el comportamiento de una manera que aparentemente es más indirecta, pero que nos permite combinar diferentes tipos de enfoques como él acaba de comentarles. En este momento no nos acompaña el ingeniero Rafael, está aquí para que lo conozcan, él es una parte fundamental del equipo y gracias a él hemos podido hacer unas integraciones experimentales que son las que nos ha permitido avanzar dentro de la línea de investigación. Entonces, para comenzar, quiero simplemente aclararles que el proceso de persuasión realmente debe analizarse en el marco de un proceso comunicativo y como se trata de un proceso comunicativo, está integrado por diferentes actores. Entonces, uno de los actores es el emisor del mensaje y dentro de todos los estudios que se han hecho en psicología social, especialmente dentro del contexto de la persuasión como un proceso que prácticamente realmente lo que intenta es modificar actitudes y de la mano de las actitudes asumimos que en términos probabilísticos se va a cambiar el comportamiento. Entonces, en este orden de ideas, el proceso de persuasión implica el reconocimiento del que comunica, que en este caso, como lo vamos a ver más adelante, es la Policía Nacional de Colombia, pero importante que lo tengan en cuenta y tal vez en otro momento y en otro espacio podamos profundizar y hacer un debate mucho más amplio, porque el comunicador tiene unas características ante la audiencia, es decir, es muy importante tenerlo en cuenta porque eso comienza a tener un papel en términos de interacción con el resultado que queremos lograr. El otro elemento importante del proceso de persuasión tiene que ver con el mensaje que queremos comunicar. Si bien es cierto que, como se ha planteado ya hace unos instantes, existen teorías que suponen que los seres humanos somos racionales, también hay evidencia que muestra que tenemos una racionalidad limitada. Eso significa que una buena parte de las estrategias de persuasión tienen que tratar de disminuir la carga cognitiva porque no necesariamente tenemos nosotros un interés muy amplio en fijar nuestra atención en mensajes que nos pueden quitar fácilmente el tiempo. Entonces, ustedes pueden revisar la literatura rápidamente y uno puede encontrar que uno puede tener la atención solamente de unos 6 segundos, que es lo que uno puede aprovechar para lograr que le vean a uno el mensaje. El mensaje tiene diferentes modalidades, entonces ustedes pueden ver que como ha mostrado la evolución el mayor Norsa, ha venido desde un mensaje que está muy cargado en texto, a un mensaje que combina texto con imágenes y en ese sentido es muy importante identificar cuál es el tipo de combinación de características de los estímulos que pueden llegar a ser más o menos eficientes modificando actitudes y como les decía hace un momento, probabilísticamente hablando, cambiando comportamiento. Entonces, el proceso de persuasión, digamos aquí hay simplemente una lista de todas las posibilidades que existen en la manipulación de los mensajes, especialmente manipulación en el sentido del diseño del mensaje. Y finalmente, ¿a quién está dirigido el mensaje? Todos los procesos de persuasión, como aparece acá claramente, son intencionales. Entonces, básicamente, en este caso, lo que necesitamos es saber a quién le vamos a dirigir el mensaje y cuáles son las características de la audiencia. Es decir, no son solamente las características sociodemográficas que hay que tener en cuenta, sino las características psicológicas, incluso sociológicas, antropológicas, para poder entender o enmarcar el mensaje. Entonces, noten ustedes que este es un proceso en donde existen diferentes elementos y actores, y ustedes notarán que en la práctica este es un proceso muy dinámico, y básicamente lo que queremos en la línea de investigación es tratar de identificar cómo logramos caracterizar ese proceso para que la policía sea más eficiente en su misión de control del crimen. Entonces, básicamente acá una claridad para decirles que el proceso de disuasión intenta controlar el comportamiento de una manera directa, el proceso de persuasión intenta hacerlo de una manera indirecta a través del cambio de actitudes. En este sentido, prácticamente toda la literatura que está relacionada con disuasión tiene un componente que es muy llamativo y es que suele utilizar con mucha frecuencia comunicaciones amenazantes. Entonces, esto es muy llamativo en la medida en que cuando uno diseña comunicaciones, uno tiene que pensar en una audiencia, pero en una audiencia segmentada. Entonces, la pregunta es, ¿con quiénes o
o con qué tipo de audiencia funcionaría la comunicación amenazante, con qué tipo de audiencia no funcionaría la comunicación amenazante. Entonces, justamente una parte de lo que estamos tratando de identificar con uno de los estudios que les voy a presentar en un momento, es tratar de identificar justamente en quiénes en qué personas sí funcionaría, y especialmente en lo que les mencionaba en mayor con respecto a los cambios de probabilidad en la certeza de captura. Es decir, que uno pueda a través de una comunicación cambiar esa probabilidad percibida de certeza de tal suerte que esto termine afectando entonces aquí un comportamiento específico que es el que hemos definido, el hurto básicamente a personas, porque sabemos que los crímenes, hay diferentes tipos de tipologías de crimen, digo, con diferentes niveles de complejidad. Entonces, en ese orden de ideas, lo que queremos es justamente evaluar esa naturaleza de la comunicación amenazante y mirar una combinación de texto y de imagen que sea lo que fuera o resultar más eficiente. Entonces, aquí simplemente les presentamos algunos de los ejemplos que comenzamos a pilotear dentro del experimento, y ustedes pueden ver, por ejemplo, una característica aquí muy importante de las propuestas de pautas que se diseñan. Entonces, por un lado, es muy importante, digamos, que se aclare y que sea evidente dentro del slide, dentro de la pauta, el símbolo, la marca institucional. Esta lógica de las marcas institucionales es un aspecto muy interesante en la medida en que, si bien casi todos los estudios que se hacen en consumidores están enfocados mucho en marcas comerciales, la Policía Nacional no es una marca comercial, es una marca institucional, y su misión es una misión completamente diferente. Por lo tanto, la lógica, la aproximación y las estrategias deben ser completamente diferentes, porque lo que está, digamos, dándonos a la comunidad es un servicio muy diferente, es decir, es un servicio completamente diferente, y en ese sentido hay que pensar la lógica de una manera también diferente. Entonces, ustedes pueden apreciar diferentes pautas, no son las únicas que se diseñaron, son solamente unos ejemplos. ¿Y cuál es la lógica? La lógica es que usted como ser humano tiene muy poquito tiempo o le interesa realmente, o usted dirige muy poquito tiempo para digamos, monitorear una pauta que usted puede, por ejemplo, verificar prácticamente o revisar en un paradero. Entonces, usted no se va a dedicar a ver una hora una pauta publicitaria y decir, mire, ¿qué es lo que está diciendo acá? No, usted simplemente hace esto, y ese es el tiempo que nosotros tenemos, o la oportunidad que tenemos para poder generar un mensaje. ¿Cómo se llama eso dentro de la lógica de la persuasión? Nosotros tenemos un modelo que es la ruta periférica, que es una ruta que disminuye la carga cognitiva, pero no por disminuir la carga cognitiva se genera menor efecto. Entonces, las fotos que ustedes ven acá, básicamente lo que estamos haciendo es probando, en primer lugar, esta es la línea de base que nosotros decidimos utilizar para poder identificar la estrategia actual que utiliza la Policía Nacional y mirar dos cosas. Primero, el patrón diferencial de las respuestas de las personas, porque hay unas respuestas que ustedes pueden evaluar de manera automática, es decir, nosotros, si bien, digamos, usamos cuestionarios, ya me está corriendo el reloj, Dios mío, porque siempre que tengo que hacer esto me corre el reloj. Tenemos que identificar con qué tipo de personas funciona y qué no funciona, pero ya está documentado, por ejemplo, que el componente emocional en una pauta es esencial. Es decir, si usted no logra crear una reacción en quien está viendo, pues usted realmente está perdiendo el tiempo y el dinero también en la pauta. Entonces, en primer lugar, tenemos estas estrategias con el objetivo de mirar el patrón de respuesta diferencial, y por otro lado, estamos entendiendo en el marco que se los acaba de plantear el mayor, un marco de interacción de mecanismos, es decir, ¿cómo así? Mecanismos individuales, mecanismos de cambio individual y mecanismos de cambio social, ¿sí? Entonces, lo que queremos es tratar de primero explorar esos mecanismos de cambio individual y psicosocial para poder ir luego articulándolos a otras estrategias, porque como él acaba de decir también, claro, uno se cansa de ver lo mismo todo el tiempo y después ya ni le presta atención. Entonces, en ese sentido, es muy importante revisar esos mecanismos e identificar esos mecanismos, porque ante la pregunta que él hizo al comienzo de la presentación es el por qué y cómo, pues uno no puede cambiar un comportamiento si no identifica el mecanismo. Entonces, es muy importante hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Dentro de los próximos experimentos que estamos planeando, aquí simplemente me estoy haciendo un poquito nos estamos haciendo acá un poquito de publicidad, es que ya hay estudios que muestran, por ejemplo, no sé si ustedes alcanzan a ver esta parte de la pantalla, no puedo utilizar acá el color, pero ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo la posición del rostro es muy importante en este tipo de estrategias. Entonces, ustedes noten, por ejemplo, que si uno está mirando de frente,
hay una percepción específica de amenaza, pero si usted inclina el rostro, hay una perspectiva diferente de amenaza. Eso ya está documentado desde el punto de vista experimental, así que lo que nosotros queremos es poner a prueba justamente esa diferencia en la pauta publicitaria, pensando en primer lugar, digamos, en un segmento, que en este caso particular es el grupo de potenciales delincuentes, digamos. Y por otro lado, la otra parte que les estaba contando es que uno no puede ver el proceso de persuasión y disuasión desde una sola perspectiva ni parcial. Usted tiene que identificar que existen diferentes actores y en ese sentido identificar la interacción. Entonces, esta imagen que aparece a su derecha, básicamente lo que está mostrando es la métrica facial y nosotros lo que estamos utilizando es una combinación de posiciones del rostro con métricas faciales. ¿Por qué? Por ejemplo, a la derecha de este estudio lo que ha mostrado es que hay una razón entre la longitud, digamos, de esta parte del rostro, es decir, qué tanta distancia hay entre este punto y este punto, y este punto y este punto. Y lo que sabemos, por ejemplo, es cuando el ratio es muy grande, la relación es muy grande entre las dos, la persona tiende a ser más agresiva, ¿vale? Entonces, si uno logra identificar estas características en el receptor, interactúa con la pauta, entonces uno va tratando de armar un tipo de escenario en donde con interjuego de factores puede saber con qué personas es más eficiente o no. En los pilotos, yo me aquí simplemente soñando e hipotetizando, yo les podría decir que con los pilotos que hemos encontrado, las personas que no han cometido ningún delito tienden a reaccionar de una manera, digamos, más rápida a este tipo de figuras que los que no, y por eso justamente es que estamos haciendo el estudio para poder saber cómo se diversifican las estrategias. ¿Cómo hacemos para saber esa reacción? Ok, si bien las encuestas y los cuestionarios son muy importantes para recolectar información, también sabemos que tienen debilidades metodológicas. Obviamente, eso no evita que no las sigamos usando, no las podemos seguir usando. Sin embargo, nosotros usamos medidas que básicamente lo que hacen es recolectar respuestas automáticas, es decir, no se necesita sentarse a leer para poder dar una respuesta, sino que simplemente observando vamos capturando información. Entonces, en este caso, hemos utilizado el EPOC, que básicamente nos permite acercarnos a un cambio en la actividad eléctrica del cerebro. Esta es básicamente el sistema de configuración para sincronizar los equipos y poder recolectar la información. Y básicamente lo que hemos logrado, voy a pasar rápidamente esta parte acá para mostrarles, este es Rafael, les presento a Rafael. Y acá básicamente lo que hacemos es una interconexión con los diferentes equipos para poder capturar esa información de una manera rápida. Entonces, gracias al trabajo de Rafael hemos podido lograr este tipo de resultados. Su trabajo nos ha permitido básicamente, en primer lugar, tener una señal más robusta para poder identificar esos patrones diferenciales en la respuesta eléctrica, pero además de eso, para poder identificar qué cambios están asociados con posiciones específicas en los estímulos. Eso lo hacemos, digamos, con unos manejos experimentales particulares que en otro momento, si nos invitan nuevamente, pues podemos aclarar. Pero pues en este caso, básicamente lo que quiero mostrarles es que lo que nos interesa, ya vuelvo a esta diapositiva para darle la palabra al mayor, lo que nos interesa, como ustedes pueden ver acá, es cuál es el mapa de fijación y cuál es el mapa de calor para saber exactamente una persona qué es lo que ve cuando ve una pauta, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo no es solamente centrarnos en lo que ve la persona, sino tratar de hacer, como les decía, una interacción entre factores para saber lo que la persona ve, cuál es la activación cerebral que tiene, cuando lo conectamos o lo relacionamos con las medidas de disuasión percibida, porque un elemento importante acá es que una cosa es la disuasión como proceso y otra cosa es la medida de disuasión percibida, podemos entonces tener mucha más evidencia para tomar decisiones, que ese es el punto central, digamos, de la aproximación, justamente que estamos trabajando con esta alianza, como lo menciona el mayor, es decir, en realidad muchas de las decisiones que se quieren tomar es sobre la base de la evidencia, porque es solamente la evidencia que nos dice si estamos por buen camino o no. Y con esto, pues ya termino y le doy la palabra al mayor para que finalice y termine la presentación. Espero no haber hablado tan rápido. Y si no, pues me invitan en otro momento y en otro momento pues conversamos y ampliamos la información. Bueno, entonces, muchas gracias, Marta Rosario. Digamos que el tiempo nos da para ser muy concretos. Dicho todo esto, como pueden ver, es una línea que hemos ido avanzando. Pues quedan cosas por hacer, quedan muchas más cosas por hacer. Hemos ido creando evidencia sobre qué pasa con la disuasión, cómo se genera disuasión. Y frente a esto, entonces, vienen ahora otras preguntas y digamos que otros elementos asociados al nivel del servicio de policía. Uno, cosas que hemos encontrado que creemos que ya podemos ir indicando, y es que es posible afectar la percepción de probabilidad de captura.
También que este tipo de mensajes directos al delincuente, directos como los hemos hecho y los experimentos que hemos hecho nos indican que es posible también generar un cambio de comportamiento asociado a la disuasión del crimen, que los mensajes tienen mayor incidencia, que tal vez algunas imágenes, y que en esta lógica es posible generar prevención situacional del delito, es decir, afectar la situación o la ocurrencia de una situación del crimen, es decir, prevención situacional. ¿Qué pasos siguen a nivel de, pues lo hemos pensado a nivel de servicio de policía o de policía? Pues sí hemos encontrado que hay un efecto de decaimiento en el tiempo, entonces queremos, o lo que estamos haciendo ahora es combinar, ¿qué pasaría si combinamos mensajes inteligentes o mensajes focalizados con patrullajes aleatorizados? Y estas dos combinaciones de elementos en el territorio o en microterritorios podemos medirlo bajo la estrategia de policía de vecindario, digamos que combinar tres tipos de estrategias, o más bien tres elementos en una estrategia para poder medir el efecto en la disuasión. Entonces siguen cosas por hacer, siguen cosas por desarrollar, digamos que hasta ahí vamos. Entonces, pues muchas gracias a todos, Marta Rosario, muchas gracias a todos por la invitación. Creo que aquí nos quedan muchos elementos para discutir sobre nuestro campo, que es neurocriminología para la disuasión del delito. ¿Y qué sigue ahora? No, digamos que mezclando neurocriminología con criminología táctica a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana, que el servicio de policía en algunas ciudades comience a implementar estos elementos. Entonces, muchas gracias. Bueno, creo que estoy sin audio, ya, ahí nos escuchamos. Bueno, doctor Erwin Norza, doctora Marta del Rosario, ustedes volaron, corrieron en esta presentación, pero pues no podemos irnos sin poder plantear algunas inquietudes, porque finalmente de eso se trata estos espacios. Ya les vamos a pedir a nuestros panelistas de nuestra última conferencia que nos puedan esperar un par de minutos para que podamos resolver algunas de las dudas. Oscar Galindo dice: excelente, doctora Marta del Rosario, la ciencia de la persuasión y la psicobiología al servicio del estudio de la prevención del crimen, triangulación de medidas, etcétera. Felicitaciones. Dicen aquí que fue rápido, pero que se entendió, así que vamos por buen camino. Hay una pregunta que nos hacen frente a algo que el doctor Erwin nos comentaba cuando se hicieron las comparaciones entre los espacios. Ustedes decían que compararon una cuadra con otra cuadra. La pregunta es, al comparar entre esas cuadras, ¿realmente podría haber una comparación entendiendo que los espacios y pues entendiendo nuestra sociedad, de una cuadra a otra cuadra hay unas diferencias significativas? ¿Había forma de comparar eso? ¿O cuáles fueron los criterios que tuvieron para hacer esa comparación? Sí, como les indiqué, es un estudio de corte experimental, entonces seleccionamos de manera aleatorizada y que los cuadrantes tuvieran características similares, es decir, que el grupo de tratamiento y el grupo de control podía tener comparabilidad porque tenían las mismas circunstancias, los mismos contextos, o digamos que eran muy similares, de tal manera que el grupo de control con el grupo de intervención permitía esas comparaciones y por eso usamos diferencias de medidas para comparar. Claro, uno diría, pero es imposible, o alguien podría decir, es imposible que dos cuadras sean iguales. Cuando hablo de iguales, es decir, el mismo contexto de crimen, población flotante, características medioambientales, que coinciden y que podamos comparar dos elementos similares. Entonces, por eso digamos que hablamos de un estudio experimental y que los resultados permiten mirar si hay cambios en el tiempo y cambios entre grupos. Perfecto. Pregunten que si este ejercicio sirve también para entender un poco el crimen que pues ahora, motivo de la virtualidad, se empieza a presentar, que si este tipo de ejercicios podrían ampliarse a los contextos virtuales. Bueno, estamos hablando, el crimen es multicausal y es multidimensional. Dicho esto, todos los tipos de crímenes, o tipos penales son diferentes. No es lo mismo un homicidio, no es lo mismo un hurto por atraco, un hurto sin violencia o por raponazo, no es lo mismo cibercriminalidad tiene diferentes características y tipología, sextortion, acceso a información a través de medios informáticos, estafa, es decir, todos los delitos tienen características diferentes, son multicausales, multidimensionales, entonces lo que no podríamos aplicarlo directamente para entenderlo, porque lo que estamos haciendo nosotros no era entender el crimen, sino era básicamente, sabíamos cómo funcionaba el crimen, queríamos disuadir el delito. En ese escenario, digamos que en cibercriminalidad hay otra línea que estamos trabajando frente a los elementos
o las herramientas de la virtualidad. Lo que ha pasado en el tema del COVID es que el crimen se ha transformado y se ha reconfigurado, y de tal manera que ante la dificultad que existe frente a las actividades rutinarias, y colocar eso en términos de cuarentena, las actividades rutinarias que teníamos pues cambiaron. Si no hay actividades rutinarias en términos de cuarentena extrema, como fue el comienzo del aislamiento de este año, pues la virtualidad, como lo estamos haciendo en este momento todos, la virtualidad en lugar de una clase presencial o una conferencia presencial, pues da otras posibilidades para el delincuente, y al igual que todos cambiamos nuestra cotidianidad o actividades rutinarias, el delincuente cambió sus herramientas frente al delito y el delito mutó o cambió en diferentes circunstancias. Entonces, son cosas diferentes, el delito es amplio y pues no digamos que no podamos comparar directamente y aplicarlo allí. Perfecto. Bueno, aquí varios saludos, que un tema muy interesante, y preguntan que cómo pueden hacer las personas para pues obtener mayor información de todo este trabajo que están haciendo ustedes, pues entendiendo que básicamente lo pueden hacer con la institución y no se va a poder hacer de otras maneras. ¿Dónde se pueden comunicar? ¿Cómo lo pueden hacer? Porque si hay gente interesada en hacer parte de esto. Pues siempre en este tipo de líneas de investigación es un trabajo que funciona mucho, trabajar en equipo, y ahí agradezco enormemente haber conocido a Marta del Rosario, a Rafael, a Orlando, con quien hemos trabajado, a mis compañeros en la policía con que hemos desarrollado, y pues siempre son bienvenidos nuevas personas que puedan aportar. Entonces, pues hay un correo que nos pueden escribir en la universidad. Esta investigación la encuentran también ustedes publicada, la que expliqué con antelación en Plus One, colocando disuasión focalizada, pero digamos que mi correo, el correo nuestro, de pronto Marta también indica el de ella, el mío en la universidad es norsaervin@unbosque.edu.co, pero bueno, pueden encontrarlo fácilmente, y pues bienvenidos para poder interactuar. Seguro que espacios como estos vamos a seguir generando, vamos a seguir participando, y pues tenemos muchas cosas para discutir. Apenas seguimos aprendiendo todos los días sobre qué pasa frente al crimen, y queremos seguir aprendiendo. Bueno, y doctora Marta, ¿su correo dónde la podemos localizar? Mi correo electrónico es mrpena@ucatolica.edu.co. Perfecto. Bueno, pues aquí muchas palabras de aliento frente a esa investigación. Y bueno, creo que ahí sí, como ustedes dijeron, tocó poner el reloj y el tiempo pues se nos va agotando. Agradecen por la ponencia, agradecen por este espacio que ustedes dedican. Pues muy interesante, creo que desde todas esas miradas transdisciplinares de la publicidad nos hablaban ustedes, diseño, la psicología, bueno, todo esto que estamos trabajando desde acá, pues creo que ese es el camino y es lo que viene para la psicología y para todas las ciencias sociales, y creo que para todas las profesiones, y es que ya no podemos pensar que nuestro pedacito está aquí a un ladito, sino entender contextos sociales, contextos culturales que nos llevan a estas comprensiones. Doctora Marta del Rosario Peña Sarmiento, muchas gracias, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, muchas gracias. Doctor Ervin Norsa, muchas gracias por haber participado y una feliz noche para los dos. Muchas gracias, buenas noches. Perfecto, vamos a pedirles a las personas que están conectadas, vamos a salir del aire unos 5 minutos y volvemos a encontrarnos para el cierre del Congreso Internacional con unos invitados muy, muy interesantes. Va a estar la directora ejecutiva de ASCOFAPSI, el decano de la Facultad de Psicología. Van a estar todas las personas que han estado liderando todo este proceso para que se haga de una mejor manera. El vicerrector académico de la universidad, va a estar la doctora Gloria Cajiado desde la Unidad de Educación Continuada de la facultad, la doctora Ángela María Orozco desde el 8º Foro de Guías de Intervención, en un conversatorio bien interesante frente a los retos que implicó este Congreso 2020. Doctora Ervin Norsa, doctora Marta del Rosario, muchas gracias, un abrazo para las dos y esperamos tenerlos en esos conversatorios pronto. Muchas gracias por la invitación, hasta luego. Que estén muy bien. Congreso Internacional de Psicología Online. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Uno de los aspectos más importantes de estudiarlas.